Hola nuevamente, soy Humberto Pedrosa de Anda, profesor de la materia de métodos estadísticos para la toma de decisiones en el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. En este momento voy a explicarte cómo calcular dos medidas más de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Ellas son la varianza poblacional y la desviación estándar poblacional. Al hablar de medidas poblacionales, se refiere a que estamos analizando un conjunto de datos completo, o sea, no estamos tomando solamente una parte de ellos, estamos tomando todos los datos posibles, por eso son poblaciones. Dice el ejercicio número 45 del capítulo 3 de nuestro libro de texto. Plywood Incorporated informó las siguientes utilidades sobre valores de renta variables durante los pasados 5 años: 4.3, 4.9, 7.2, 6.7 y 11.6. Considere estos valores como poblacionales. Nos piden que calculemos primero que nada la media. Vamos a hacerlo. Tenemos una fórmula en Excel que es average del conjunto de datos. Lo selecciono todos los datos, cierro paréntesis, enter. La media es 6.94. Ahora me piden que calcule la varianza poblacional. ¿Qué es la varianza poblacional? Te presento la fórmula de la varianza poblacional. Bueno, la varianza poblacional se representa con la letra griega sigma, sigma elevada al cuadrado, sigma cuadrada. ¿Cuál es su fórmula? A cada dato x subíndice y le voy a restar la media, y a esas diferencias, a cada una de esas diferencias, las voy a elevar al cuadrado, y luego las voy a sumar todas, por eso es sumatoria. Y finalmente voy a encontrar el promedio de todas las diferencias. Por eso divido entre el total de datos que tengo, n mayúscula. N mayúscula representa el total de datos de una población y n minúscula la vamos a utilizar para representar el total de datos de una muestra. ¿Qué significa la varianza poblacional? Fíjate, a cada dato le vamos a restar la media. O sea que estamos encontrando qué tan alejado está cada dato con respecto a la media. Pero no nos quedamos allí. Luego a esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para quitarnos ese problema que tenemos con los signos de que las diferencias positivas con las diferencias negativas al momento de sumarlas se anulen. Además, elevar al cuadrado tiene otra función. Un número cuando se eleva al cuadrado se hace muy grande. Y sobre todo si es un número grande ya de por sí, se hará todavía más grande. Es decir, que aquellas distancias grandes con respecto a la media se harán todavía más grandes, tendrán un mayor peso, tendrán una mayor ponderación. Por eso elevamos al cuadrado en la fórmula de la varianza. Bueno, al numerador le llamamos suma de cuadrados. ¿Por qué? Porque sumamos unos números que elevamos al cuadrado. Por eso se llama suma de cuadrados. Y vamos a dividir después entre el total de datos que tenemos en la población. O sea que la varianza no es otra cosa más que el promedio de la suma de cuadrados. Así se define la varianza o sigma cuadrada. Vamos a calcularla. Aquí tengo ya todos los datos. Ahora, a cada dato le voy a restar la media. A 4.3, que es el primer dato, le resto la media, que la tengo en la celda B10. Y oprimo Enter. La diferencia es menos 2.64. Para facilitarme la vida, voy a correr la fórmula nada más hacia abajo, pero primero tengo que fijar la celda B10. Para ello, oprimo la tecla F4 para que aparezcan los signos de pesos antes de la B y antes del 10. Con eso ya se fija la celda B10 y ahora me posiciono en la esquina inferior derecha de la celda C16, donde tengo la fórmula, y con el mouse jalo hacia abajo y suelto cuando llego al final de la columna. Aquí tengo ya todas las diferencias, algunas son positivas y algunas son negativas. Ahora las voy a elevar al cuadrado esas diferencias para seguir la fórmula de la varianza. Para elevarlas al cuadrado, simplemente es igual a menos 2.64, oprimo la tecla Alt-GR y al mismo tiempo un símbolo de gorrito que se encuentra al lado de la tecla de la ñ en el teclado en español.
suelto y luego oprimo el 2 para elevar al cuadrado. Ahí está. Y esta fórmula ahora la jalo hacia abajo nada más. Listo. Ahora, ya tengo todas las diferencias elevadas al cuadrado. Ahora necesito sumarlas. Sumo esta columna, es igual a sum. Escojo todos mis datos y oprimo Enter. La suma de cuadrados es igual a 32.972. Ya tengo el numerador de la fórmula. Ahora necesito el denominador. Aquí ya sé que son 5 datos porque son muy pocos. Visualmente sé que son 5 datos. Pero ¿qué tal que tuviera muchos datos? Entonces utilizo una fórmula en Excel para contar los datos. Es igual a count, abro paréntesis y selecciono todos mis datos que quiero contar. Y obtengo 5. Ya sé que tengo 5 datos. Ahora, para calcular la varianza, tengo que dividir la suma de cuadrados, 32.97, entre la n mayúscula, que son 5. La varianza es igual a 6.5944. Bueno, así se obtiene aplicando directamente la fórmula. Sin embargo, Excel nos simplifica mucho la vida porque tiene ya una fórmula integrada para encontrar la varianza directamente de los datos originales. La fórmula es igual a var.p. La p significa que estoy encontrando la varianza de una población. Abro paréntesis y selecciono todos mis datos originales. Cierro paréntesis. Y ahí está. ¿Te fijas cómo la varianza me dio exactamente lo mismo que con la otra fórmula? 6.59. La varianza en sí no tiene una interpretación. Simplemente me dice qué tan alejados están los datos de la media en términos de unidades cuadradas. Pero pues yo no tengo unidades cuadradas. Yo tengo datos lineales, no elevados al cuadrado. Por lo tanto, la varianza en sí no tiene una interpretación. Por eso me conviene ahora calcular la desviación estándar. La desviación estándar lo que hace es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Fíjate, aquí tengo la fórmula de la desviación estándar. La desviación estándar se representa con la letra sigma y si tú te fijas es la raíz cuadrada de la misma fórmula que tenía acá arriba en la varianza. ¿Sí? Entonces la desviación estándar lo que hace es simplemente sacar raíz cuadrada a la varianza. Para ello hago igual a SQRT, que significa square root, raíz cuadrada en inglés. Abro paréntesis y selecciono la varianza. Le estoy sacando raíz cuadrada al 6.5944. Ahí está. La desviación estándar es 2.5679. Pero Excel nuevamente quiere simplificarnos la vida y por eso despliega una fórmula automática. Vamos a hacerlo con la fórmula automática ahora. Igual a std ev.p. St significa standard y dev deviation, o sea, desviación estándar en inglés, y la p es de population, población en inglés. Abro paréntesis y selecciono mis datos originales. Cierro paréntesis y ahí está, me da exactamente lo mismo, 2.5679. La desviación estándar sí tiene una interpretación más sencilla. Significa que los datos están alejados de la media en promedio 2.56 unidades. O sea, los datos están alejados 2.56 unidades en promedio del 6.94, que es la media. O sea, en los 5 años, en promedio hemos tenido utilidades de 6.94, pero con una desviación, con un alejamiento promedio de 2.56 unidades. En el siguiente inciso me piden que compare las utilidades sobre valores de renta variable de Playwood Incorporated con las de Dennis Industries que se citaron en el ejercicio 43. O sea, en el ejercicio 43 también calculamos la media y la varianza de otro conjunto de datos de otra industria, de Dennis, y aquí están los resultados. La media de Dennis fue 2.77 y la varianza fue de 1.25. Y me piden que compare estos valores con los que acabo de obtener en Playwood. ¿Qué podemos concluir? Lo siguiente. Bueno, Playwood alcanza mejores utilidades que Dennis en promedio. Esto lo concluimos a partir de la media aritmética. Fíjate cómo el 6.94 es mayor que 2.77. Tuvimos mejores utilidades en Playwood. Sin embargo, Playwood
presenta mayor dispersión que Dennis. Y eso lo sabemos a través de la varianza. La varianza de Playwood es 6.59, mientras que la varianza de Dennis es 1.25. Entonces tal vez el decir que Playwood fuera mejor sería un poco engañoso, porque también hay años en los que los valores de renta variable de Playwood fueron también muy bajos, están muy lejos de la media de 6.94. Muy bien, muchas gracias por tu atención y espero que esta cápsula haya servido para entender cómo calcular la varianza y la desviación estándar de poblaciones. En la siguiente cápsula vamos a ver cómo calcular estas mismas medidas de dispersión, pero para muestras. Que estés muy bien.